Hola amigos de YouTube y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os propongo la construcción de un cargador solar USB con el que vamos a poder cargar todos nuestros gadgets que se alimenten mediante un USB, ¿vale? Como sabemos, cualquier cargador USB debe de entregar una tensión estable de 5 voltios y si queremos, por ejemplo, cargar un móvil, un smartphone de los actuales, necesitaremos una corriente de 1000 miliamperios de forma aproximada para que cargue a una velocidad aceptable. Lo que vamos a hacer es montar un pequeño panel fotovoltaico, ¿vale? Utilizando estas células, que son células fotovoltaicas que vienen montadas de manera que producen un voltaje de 5 voltios, ¿vale? Una corriente o intensidad pico de 0,160 amperios, 0,8 vatios de potencia, ¿vale? Este valor procede de multiplicar los dos anteriores, voltaje por intensidad. Bien, pues este panel, como os digo, produce 5 voltios, algo más cuando las condiciones de iluminación son las adecuadas, y lo cual nos viene muy bien, ¿vale? Para que al poner una carga en el circuito, la caída de potencial no se note demasiado y siga produciendo alrededor de los 5 voltios. Bueno, lo único que podemos observar es que la intensidad que produce cada panel es muy baja. Por lo tanto, tenemos que asociar varios paneles en paralelo para conseguir mayor intensidad. A continuación, vamos a ver qué materiales y herramientas vamos a necesitar. En primer lugar, voy a utilizar 14 células fotovoltaicas como la que os he descrito, ¿vale? Las tengo aquí, las podéis ver, son todas iguales. ¿Vale? 14 células fotovoltaicas de 5 voltios, 0,160 amperios, lo cual nos da una potencia de 0,8 vatios. Bien. Después vamos a utilizar dos diodos. En este caso voy a utilizar dos diodos 1N4007. ¿Vale? No creo que la cámara lo pueda apreciar, pero el valor viene aquí apuntado. Bueno, 1N4007, ¿vale? Que son capaces de conducir una corriente de alrededor de 1 amperio. Bien, para las conexiones eléctricas voy a utilizar, para no complicarme, una pequeña clema. Para proteger las conexiones eléctricas voy a utilizar también una pequeña caja de plástico. Y luego, para poder conectar el USB macho y poder obtener energía eléctrica de nuestro panel, voy a utilizar un conector USB hembra que he reciclado de un adaptador que tenía. ¿Vale? Aquí lo podéis ver. Como podéis ver, tiene 4 cables, el rojo que es el positivo, el negro el negativo, y luego el verde y el blanco son cables de datos. Bien, pues esto lo vamos a reutilizar. Y luego, para poder hacer las conexiones en paralelo de los paneles, voy a utilizar un soldador eléctrico y estaño. Bien, pues el conjunto de los 14 paneles lo tenemos que introducir en algún soporte. ¿Qué soporte vamos a utilizar? Bueno, yo lo que he encontrado más cómodo es un marco de fotografía. En este caso voy a utilizar este. Es muy básico, ya os digo, es un marco de plástico con un pequeño cristal y una base de EDM. Bien, y por último, para hacer las conexiones entre los paneles, podríamos utilizar este tipo de cinta, ¿vale? Que se utiliza en los módulos fotovoltaicos, en los profesionales, para hacer las conexiones entre las distintas células. En este caso yo voy a utilizar este cable, ¿vale? Que tiene una sección de 1 milímetro cuadrado. Bien, además es cable de audio, viene identificado con el color rojo y el negro, con el cual vamos a poder diferenciar muy claramente entre positivo y negativo. Bien, pues voy a utilizar, para no complicar demasiado el montaje, este tipo de cable. Esta cinta la vamos a reservar para la fabricación de un módulo fotovoltaico de mayor amperaje y voltaje. He sacado al exterior uno de estos paneles para medir sus características eléctricas, ¿vale? He conectado un multímetro como voltímetro y el otro como amperímetro, ¿vale? En este momento nos da 0,0 porque no hay intensidad de corriente circulando por el circuito, y 5,51 voltios, que son los que está generando nuestro panel al sol. Fijaros cómo cae el voltaje y cómo sube cuando lo ponemos al sol. Bien, a continuación vamos a conectar una carga
que es esta pequeña bombilla que tengo yo aquí. Me falta por conectar esto aquí. Y la dejamos aquí. Y a continuación exponemos el panel al sol. Veis, el voltaje ya ha disminuido porque hay una carga conectada. Y ahí tenemos, nos está proporcionando 0,16 amperios, ¿vale? Y el voltaje ha bajado a 1,23. Y la bombilla, como podéis ver aquí, está encendida, ¿vale? Cuando muevo el móvil hago sombra sobre el panel y la intensidad baja. Bien, ahí lo podéis ver. Voltaje, y fijaros como cuando muevo el móvil hago sombra y la intensidad baja. 0,16 amperios de intensidad. Fijaros en cómo varía la intensidad en función del ángulo que adquiere el panel con el sol. Antes de empezar con el montaje propiamente dicho, quiero explicaros un poco cómo va a funcionar el circuito que vamos a montar, ¿vale? En primer lugar, después de hacer varias pruebas, módulos fotovoltaicos sobre el cuadro en el que vamos a hacer el montaje, he llegado a la conclusión de que la mejor manera de aprovechar el espacio dentro del soporte es colocándolas 3 en horizontal y luego 2 aquí en vertical, ¿vale? Nos va a quedar un hueco en esta posición y otro aquí abajo, pero vamos a ocupar la mayoría del espacio del marco. Bien, si lo colocamos de esta manera, las 14 células fotovoltaicas, como os digo, esa va a ser la disposición que va a tener nuestro módulo fotovoltaico, de manera que vamos a conectar en paralelo 7 de esas células. Van a ser esta y esta. Y estas otras 7 que tenemos abajo van a ir también conectadas en paralelo, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer la soldadura? Bien, pues si tenemos en cuenta que cada célula está representada por este rectángulo, en el que he simbolizado el contacto positivo y el negativo, bien, he colocado 7 en línea, ¿vale? Y eso es lo que voy a llamar una cadena, ¿vale? Una cadena de células fotovoltaicas, ¿vale? 7 conectadas en paralelo entre sí, ¿vale? Como podéis ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en nuestra primera cadena. En esa primera cadena todos los positivos van conectados con el cable rojo y todos los negativos a su vez con el cable negro. Bien, al final de la cadena colocamos un diodo. Es el 1N4007, ¿vale? Y eso va a ir igual en la cadena inferior, que lo voy a llamar segunda cadena. Bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 células fotovoltaicas, ¿vale? Y de igual manera que en el caso anterior, todos los positivos van conectados con el cable rojo, y todos los negativos con el cable negro, ¿vale? Conectamos en el extremo de la segunda cadena, en el cable positivo colocamos otro diodo. Pues unimos los dos terminales de ambas cadenas y ese va a ser el extremo positivo que vamos a conectar a nuestro USB. ¿Vale? Si tenemos en cuenta que este es el USB hembra que vamos a utilizar, el cable positivo sería este. ¿Vale? Ahí vamos a conectar las dos cadenas. Y a continuación, tanto el cable negativo de una cadena como el negativo de la segunda cadena también lo vamos a unir en un solo cable y lo vamos a conectar al extremo negativo del USB, que va a ser este, ¿vale? El negro. Los cables de datos los vamos a unir entre sí, ¿vale? Y los vamos a dejar así unidos. Este va a ser el esquema eléctrico con el que vamos a efectuar el montaje de las células fotovoltaicas, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño cálculo para saber la potencia que nos puede suministrar este panel, ¿vale? Tenemos dos cadenas. Cada cadena tiene 7 placas fotovoltaicas. Recordemos que una placa es esto. Cada placa fotovoltaica nos produce 0,160 amperios. Es decir, 7 por 0,160 tenemos 1,12 amperios en cada cadena, ¿vale? Esta cadena me está produciendo 5 voltios porque están conectadas todas las células en paralelo y la intensidad se suma. La de 0,160 de esta, más 0,160 de esta, más esta, más esta, más esta, nos da una intensidad al final de la cadena de 1,12 amperios.
Bien, ahora tenemos dos cadenas y esas dos cadenas están también conectadas en paralelo. Por tanto, el voltaje sigue siendo 5 voltios y ahora el amperaje es 1,12 de cada cadena. Esta cadena nos produce 1,12, esta cadena nos produce 1,12. Lo sumamos, 1,12 por 2, tenemos 2,24 amperios. ¿Vale? Si tenemos en cuenta que nos entrega en el USB tenemos 5 voltios y 2,24 amperios, estamos fabricando un panel que nos produce 10 vatios de potencia, lo cual no está nada mal, ¿vale? Es decir, un panel fotovoltaico de 10 vatios de potencia, que a su vez, como digo, va a ser un cargador solar USB, porque todos los gadgets que tengamos en los que utilicen batería y que se carguen a través de un USB, vamos a poder recargar sus baterías con este montaje. Bien, pues vamos con la fabricación propiamente dicha. Vamos a empezar la construcción de nuestro panel. Os dejo siempre el esquema puesto en la pizarra para que no perdamos de vista la idea de cómo tenemos que hacer las conexiones eléctricas en el panel, ¿vale? Empezamos retirando todas las células. Mucho cuidado. Como podéis ver, estas llevan un plástico protector que todavía no he quitado, ¿vale? Por lo tanto, la vamos a dejar para poder trabajar con ella. Sobre esta base de plástico voy a hacer el montaje de las células fotovoltaicas y posteriormente voy a cubrirlas con este otro vidrio que tengo de las mismas dimensiones. Aquí lo podéis ver. Esto es cristal, ¿vale? Mientras que esto, donde voy a hacer el montaje, es plástico. Pues volvemos a colocar las células como las teníamos distribuidas, pero esta vez boca abajo. Bien, para que no se muevan las células, las voy a pegar entre ellas con un poco de cinta de carrocero. Ya tengo todas las células sujetas con cinta de carrocero, ¿vale? Es una sujeción provisional que me va a servir para poder realizar ahora cómodamente las uniones entre las distintas células. Recordemos, según nuestro esquema, que tenemos que poner 7 células en paralelo, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues sencillamente dividiendo el panel a la mitad y aquí ya vemos que tenemos 2, 4, 6, 7. Es decir, vamos a conectar estas 7 en paralelo y luego vamos a conectar estas otras 7 en paralelo, ¿vale? Y vamos a dejar las conexiones eléctricas que finalicen más o menos en este punto. ¿Para qué? Para posteriormente poder hacer un taladro en nuestro tablero de DM, pasar por aquí los cables y colocando nuestra caja de plástico en este lado, poder hacer aquí las conexiones eléctricas. ¿Vale? Este va a ser el sistema que vamos a utilizar para sacar los cables al exterior de nuestro panel. Pues vamos a empezar con el cableado de nuestras células fotovoltaicas. Tenemos aquí en cada una positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo, positivo y negativo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es ir conectando esta con esta en paralelo
esta con esta, esta con esta, esta con esta, esta con esta y esta ya finaliza con esta. Y aquí vamos a hacer igual. ¿Vale? Este va a ser el cable que utilizamos. Es cable paralelo de audio de 1 milímetro cuadrado de sección. También tenemos el soldador y voy a coger el estaño, que está aquí. Voy a respetar el código de color, ¿vale? Rojo para el positivo y negro para el negativo. Comienzo por esta célula. Primero estaño un poco el terminal para la conexión, sin aplicar calor excesivo, solo un poquito, ¿vale? Y a continuación ya sueldo los cables. Ahí tendríamos el negativo. Y ahí el positivo. Bien. Yo por comodidad voy a separar los cables. Vosotros lo podéis hacer así si queréis. Y ahora tengo que conectar otra vez aquí el positivo y aquí el negativo. También lo podéis hacer de forma más sencilla si queréis, pelando directamente un pequeño trozo de cable y soltándolo. ¿Vale? Yo lo voy a hacer así, ya por aprovechar este trocito de cable. Estañamos las conexiones. Y siempre teniendo en cuenta cuál es el positivo y el negativo, no nos equivoquemos porque entonces no va a funcionar. Hacemos la soldadura. Bien. Ahí tenemos el positivo. Acabo de terminar todas las conexiones en el panel fotovoltaico. Como podéis ver, todas las células, insisto mucho en esto, están conectadas en paralelo, es decir, positivo con positivo, 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 positivo y positivo. ¿Vale? De forma que hemos creado dos cadenas. Una y aquí tendremos la otra. ¿Vale? Y estos son los terminales donde se recoge la corriente eléctrica. Bien, deciros que yo he conectado las células de esta manera para proporcionar simplicidad y seguir el esquema que os creé en la pizarra, ¿vale? Pero fijaros que las células vecinas tienen también dos conexiones en los extremos, tanto positivo como negativo. Por tanto, podríamos haber ahorrado cable si en lugar de tirar, por ejemplo, este cable de positivo a positivo, hubiéramos conectado positivo aquí y positivo aquí. Este positivo también es de la célula vecina y nos habríamos ahorrado mucho cable. No obstante, lo he hecho así porque creo que se ve bastante mejor el conexionado eléctrico y como es un montaje de andar por casa, muchos lo vais a ver más claro de esta manera. Bien, pues una vez que tenemos hecho este montaje, lo que voy a hacer es empezar a montar el conjunto de células en el soporte, que es el marco que os enseñé antes. Vamos a empezar el montaje. He colocado el marco, como os digo, y a continuación lo primero es el cristal que va hacia afuera, ¿vale? Lo estoy limpiando con alcohol de 96 y un pequeño paño para que quede bien limpio. Y además me he puesto unos guantes de nitrilo, podéis usar unos de látex o cualquiera que tengáis por ahí, para no dejar las huellas en el cristal ni cualquier suciedad que pudiera impedir el paso de la luz. Bien. Limpiamos por ambas caras.
pero con especial atención en la cara interior donde van colocadas las células fotovoltaicas. Colocamos el cristal dentro del marco. Ahí lo tenemos. A continuación, colocamos nuestro conjunto de células fotovoltaicas. Recordar quitar el papel protector en todas ellas, ¿vale? Porque si no, va a ser un obstáculo para el paso de la luz. Bien, pues esto va así. Lo colocamos bien centrado. Nos podemos ayudar de 1 metro. Ahora tendríamos que colocar nuestra lámina de plástico y por último el tablero de DM que va a hacer presión de las células contra el cristal y por lo tanto no se va a mover el conjunto. Pero tenemos un problema, tenemos que pasar estos cables al exterior. Por lo tanto vamos a practicar un taladro en todo el conjunto, ¿vale? Y el taladro va a estar situado aquí. Para pasar los cables ahí. Para efectuar el taladro cómodamente podemos utilizar un taladro atornillador y una broca para metal del número 6. Buscamos el centro, por lo tanto lo tenemos aquí y lo marcamos a 15. Y a continuación hacemos el taladro. Primero de forma muy despacio y luego más rápido. Bien, y ahí lo tenemos. Bien, estos son los cables por donde va a salir la corriente eléctrica. Y este es el aspecto que va a tener nuestro módulo. ¿Vale? Que como recordemos, os dije, es un módulo de 10 vatios de potencia, que va a ser un cargador solar USB. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es colocar aquí la caja de conexiones eléctricas. A continuación vamos a hacer la instalación de la caja que va a contener los circuitos eléctricos, ¿vale? Tenemos los cables que salen de nuestras dos cadenas, tal como os enseñé en el circuito eléctrico. A estos dos cables tenemos que conectar dos diodos, que como veis los tengo aquí, los he conectado por el extremo que tiene la banda, que vale, que aquí vamos a conectar el extremo positivo y aquí vamos a recoger la corriente y vamos a unirla, vamos a recoger la corriente proveniente de los dos diodos de cada cadena y va a tener solo un terminal común, ¿vale? Aquí se va a juntar. Y una vez que salga de los diodos vamos a conectar nuestro USB hembra, que como podemos ver aquí los cables de datos los he unido y queda aquí el positivo y el negativo. Para hacer todas las uniones vamos a utilizar una regleta, ¿vale? De este tipo. También podéis utilizar, en vez de hacer la regleta, una placa de este tipo, ¿vale? Donde podéis introducir los cables o los componentes electrónicos y soldarlos en el reverso, ¿vale? En cada punto que contiene cobre. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es marcar la ubicación de la caja
para que va a contener los circuitos eléctricos. ¿Vale? Yo tengo los cables aquí y la caja la voy a situar aquí. ¿Vale? Esta caja en su interior va a contener la regleta, que ahora vamos a dividir, las uniones y los diodos. Y nosotros en el exterior solo vamos a ver el cable USB hembra, ¿vale? Bien, una vez que tenemos marcada la posición de la caja, lo que vamos a hacer es, tenemos que practicar un pequeño taladro en uno de los extremos para poder sacar el cable con el conector USB. Para ello vamos a utilizar una broca para metales de 6 milímetros y un taladro atornillador. ¿Veis? Por aquí va a ir el cable. Por aquí vamos a introducir nuestro cable USB. De esta manera. Bien, a continuación vamos a hacer las uniones. Siempre debemos tener bien claro el circuito eléctrico que os enseñé al principio y tener bien identificados los colores de los cables. ¿Vale? Saber cuál es el negativo y cuál es el positivo. Los negativos los vamos a poner juntos y los unimos. Vamos a cortar la clema, ¿vale? Para ello vamos a utilizar un alicate de corte y vamos a cortar 3 por un lado y otros 3 por el otro. Bien, pues empezamos a hacer las conexiones. El negativo lo vamos a introducir en el central y apretamos el tornillo. Bien, ahora colocamos los diodos. Recordemos que el diodo se conecta por este extremo por el terminal positivo y la salida donde tiene la banda plateada, ¿vale? De manera que la corriente circula en este sentido. Si lo colocamos al revés, no va a circular la corriente y va a dar un fallo, por lo tanto, en el circuito. Los colocamos. Los dos han quedado bien sujetos. A continuación vamos a poner aquí la otra clema. Bien, de esta manera ya tenemos aquí el positivo. Bien, aquí tenemos el negativo. En este lado ya el positivo que va aquí. Para que quede bien sujeto. Este terminal, al cual no he hecho ninguna conexión, voy a utilizarlo para que quede ahí el cable de datos. Y este le voy a utilizar para el negativo, que recordemos que tiene que ir unido a este.
porque aquí llega el negativo que le voy a pasar a este. Por lo tanto, lo coloco aquí. Me aseguro de que no hay ninguna conexión con este otro extremo. Y ahora vamos a conectar este con este. Para asegurarnos que el montaje no se mueve de su posición, lo que voy a hacer es pegar con pegamento termofusible las clemas en la posición en la que vemos, ¿vale? Entonces añadimos un poquito de pegamento y las pego. Una quedará en esa posición y la otra. Bien, por último, comprobamos de manera visual que todas las conexiones se encuentran bien realizadas, ¿vale? Que todos los cables están pillados por debajo de los tornillos. Pegar la cajita de plástico en la posición en la que la marcamos, bien, que sería esta. Bien, para hacerlo tenemos dos posibilidades. Una, utilizar adhesivo de montaje, ¿vale? Daríamos un cordón de adhesivo de montaje por la línea marcada y luego ya pegaríamos la caja. O dos, sería utilizar este mismo pegamento termofusible, dar un cordoncito y posteriormente pegar la caja. Yo lo voy a utilizar por comodidad el pegamento termofusible. Cargador solar USB, que es en realidad una placa fotovoltaica, como podéis ver aquí, constituida por 14 células fotovoltaicas que cada una producen 5 voltios y 0,16 amperios. Si vais a utilizar el módulo en el exterior, os recomiendo sellar con adhesivo de montaje todo el contorno trasero, ¿vale? De manera que quede bien estanco. Y también por la parte delantera dar un cordón de silicona que no se va a ver por todo el marco del cristal, ¿vale? De esta manera va a quedar bien sellado y el agua no va a penetrar dentro de nuestro panel. Bueno amigos, pues solo me queda comprobar las características eléctricas de nuestro panel fotovoltaico. Os recuerdo que tal como calculamos, el panel produce 5 voltios, en condiciones óptimas de iluminación producirá algo más para compensar la caída de potencial que se va a dar cuando tengamos conectada una carga en el circuito. Y segundo, va a producir una intensidad de aproximadamente 2 amperios, ¿vale? Si multiplicamos 5 voltios por 2 amperios nos da que este panel tiene una potencia aproximada, que en la realidad seguramente sea algo mayor, de 10 vatios, ¿vale? Lo cual es más que suficiente para cargar nuestro gadget, como por ejemplo el teléfono móvil o una batería, un power bank. Bueno, pues tengo aquí colocado el panel, como podéis ver expuesto al sol, conector USB hembra, y para poder hacer las mediciones
de voltaje y de intensidad que proporciona nuestro panel, voy a utilizar dos multímetros, ¿vale? Uno va a ser un voltímetro, lo tengo puesto en la escala de 20 voltios, ¿vale? Y el otro va a funcionar como un amperímetro. Amperios en corriente continua, voltaje en corriente continua. Bien, pues vamos a comenzar la prueba. Para poder hacer estas mediciones voy a utilizar un cable USB macho al que he acoplado unas pinzas de cocodrilo, ¿vale? Este proyecto lo podéis encontrar también en un vídeo en mi canal de YouTube. Bien, pues conectamos el cable y los ponemos al sol. Bien, en este momento ya tendríamos que tener aquí un voltaje. Vamos a comprobarlo con esta pequeña bombilla. ¿Veis? La bombilla se ilumina, por lo tanto, nuestro panel está entregando un voltaje. Expuesto al sol está entregando un voltaje. Si lo ocultamos del sol, la bombilla se apaga. Si lo volvemos a exponer, la bombilla se enciende. ¿Cuánto voltaje está produciendo? Bueno, pues vamos a determinarlo con el voltímetro. Y luego vamos a ver la intensidad cuando conectemos aquí una carga. Pues tenemos voltaje en corriente continua y intensidad en corriente continua. Conectamos positivo con positivo y negativo con negativo. Y vemos que el panel nos está produciendo una diferencia de potencial, es decir, un voltaje de 5,46 voltios, ¿vale? Lo cual está dentro de nuestros cálculos, tal como calculamos. Bien, y ahora vamos a comprobar cuál es la intensidad de cortocircuito. Es decir, hemos conectado el voltímetro en paralelo con nuestro panel y el amperímetro en serie con nuestro circuito. Si conectamos nuestra bombilla, podemos ver cómo nuevamente se ilumina. Bien. Y aquí podemos ver la intensidad que está consumiendo, que son 0,31 o 0,30 amperios. ¿Vale? Si la desconectamos, la intensidad cae a cero, porque no tenemos ninguna corriente circulando por el circuito. Nuestro panel no solo es capaz de producir esos 0,30 amperios, ¿vale? Es capaz de producir más. La corriente máxima que es capaz de producir nuestro panel, vamos a medir lo que se llama corriente de cortocircuito, que es unir los dos terminales sin ninguna carga en el otro extremo. Y ahí podemos ver que, tal como reflejaban nuestros cálculos, el panel llega a alcanzar los 2,41 amperios. Por tanto, estamos obteniendo una potencia superior a los 10 vatios. ¿Veis? Hasta 2,38. Ese es el amperaje máximo que puede alcanzar nuestro panel. Solo nos queda comprobar si es capaz de cargar un móvil como este que tengo yo aquí. ¿Vale? Entonces, para ello voy a utilizar un conector micro USB que tengo con una clema de conexión. Voy a conectar aquí el positivo y aquí el negativo. Y aquí, ¿por qué no?, los cables de datos. Esta sería la conexión normal. Lo que pasa es que hemos instalado un voltímetro y un amperímetro para poder medir las características. Conectamos. Cargando. Bien, ahí podemos ver que se está cargando. Por lo tanto, hemos construido un panel de 10 vatios de potencia. Insisto que algo más de potencia obtenemos, apto para cargar nuestro gadget, ya sea el teléfono móvil, powerbank, nuestro MP3 o cualquier otro accesorio que tengamos por ahí. Bueno amigos, pues espero que os haya gustado, un saludo y hasta la próxima.
Y recuerda, si te ha gustado, dale al like, comenta, comparte y suscríbete. Todo esto me ayuda a saber qué vídeos te gustan para hacer más. Un saludo.